Dicen que en las montañas de Hiedra hay un lugar del que nadie regresa. Un bosque tan antiguo y denso que ni el sol se atreve a tocar su suelo. Los aldeanos lo llaman el Bosque del Silencio y cuentan que después del atardecer, sus árboles susurran los nombres de quienes se perdieron en él. Pero para Luna, Tomás, Nico y Sara, el miedo era solo el comienzo de una aventura. 4 amigos, armados con cámaras y una sed insaciable por lo paranormal, decidieron desafiar las leyendas. Su objetivo, grabar un documental sobre los niños que desaparecieron en ese bosque hace más de 50 años, cuyas voces, según se dice, aún viajan con el viento helado. El sendero hacia el bosque era empinado, una cicatriz en la ladera de la montaña. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, más frío. Los cantos de los pájaros se apagaron, reemplazados por un murmullo grave que parecía nacer del propio viento. Justo a la entrada, un cartel oxidado por el tiempo les dio la bienvenida con una advertencia: no entres después del ocaso. Luna, siempre la más valiente, encendió la cámara, una sonrisa nerviosa dibujada en su rostro. «Esto va a ser épico», dijo, sin saber que esas palabras sellarían su destino. El bosque los estaba observando. Al caer la noche, el mundo se redujo al pequeño círculo de luz de su fogata junto a un arroyo. El silencio era tan profundo que podían oír sus propios latidos. Y entonces lo escucharon. Risas infantiles, claras y cercanas, resonando desde la oscuridad impenetrable. No había nadie más allí. Nico, con el pulso acelerado, levantó la cámara térmica. En la pantalla, pequeñas sombras danzaban entre los árboles, moviéndose con una velocidad inhumana, demasiado rápidas para ser animales. El pánico empezó a instalarse. De repente, Sara lanzó un grito ahogado. Había encontrado algo a la orilla del arroyo, una muñeca de trapo, vieja y empapada, cubierta de barro. Sus ojos de botón parecían mirar directamente al alma. Y mientras el miedo se aferraba a ellos, el viento comenzó a cambiar. Ya no era un simple murmullo. Ahora, con una claridad aterradora, susurraba sus nombres: Luna, Tomás, Nico, Sara. El terror los empujó a moverse, guiados por un rastro de pequeñas huellas en el lodo que no pertenecían a ninguno de ellos. Llegaron a una estructura que se desmoronaba en el corazón del bosque. Una cabaña abandonada, casi devorada por la hiedra. El aire en su interior era gélido y olía a tierra húmeda y a un olvido muy antiguo. El suelo estaba cubierto de juguetes rotos, dibujos infantiles hechos con carbón que mostraban figuras oscuras y retorcidas, y sobre una mesa polvorienta, un diario. Con manos temblorosas, Luna lo abrió. La caligrafía era la de un niño. Página tras página narraba juegos inocentes que se volvían siniestros. Pero fue la última entrada la que heló la sangre en sus venas. Mamá dice que el bosque quiere jugar, pero cuando jugamos nadie vuelve. Justo en ese instante sus linternas parpadearon al unísono, sumiéndolos en una oscuridad intermitente. Y luego un golpe seco y violento contra la puerta. Corrieron a mirar, pero afuera no había nada, solo el bosque, silencioso y expectante. Entre los objetos esparcidos por la cabaña, Tomás encontró un reloj de bolsillo, detenido a las 3:15 de la madrugada. Al sostenerlo, el metal helado pareció cobrar vida. Una voz, un susurro que solo él podía oír, se deslizó en su mente. Vuelve al claro, ellos te esperan. Sus ojos se quedaron fijos, vacíos. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la oscuridad. «Tomás, ¿a dónde vas?», gritó Nico. Lo siguieron desesperados, hasta que lo encontraron paralizado en medio de un claro. Estaba pálido, temblando de pies a cabeza. «Los vi», balbuceó con la voz rota. «Están congelados bajo el lago». Guiados por el terrorífico testimonio de Tomás, llegaron a un lago cubierto por una espesa capa de hielo y neblina. La luna pálida se reflejaba en su superficie, dándole un aspecto fantasmal.
Se acercaron con cautela y miraron hacia abajo. El corazón se les detuvo. Justo debajo del hielo, apenas visibles, había siluetas. Figuras de niños inmóviles con los ojos abiertos mirando hacia arriba desde su tumba acuática. Luna soltó un grito que se quebró en el aire helado, y con ese grito, el hielo empezó a crujir, no desde arriba sino desde abajo, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Manos pequeñas y pálidas comenzaron a presionar contra el hielo, deformando la superficie. Y entonces, una voz infantil resonando desde las profundidades susurró: «Nos quedamos porque nadie vino por nosotros». De repente el cielo se desgarró. Ráfagas de viento huracanado azotaron el bosque, derribando árboles como si fueran cerillas. Una tormenta antinatural se había desatado sobre ellos. En medio del caos, Sara, aferrada al diario, encontró una última página, casi arrancada. Las palabras apenas eran legibles. El bosque no los atrapó, nosotros lo despertamos. Y entonces lo comprendieron todo. El bosque no era el monstruo, era un ente que se alimentaba del miedo, y cada generación de niños curiosos repetía el mismo ciclo, nutriéndolo con su terror. Intentaron correr, volver sobre sus pasos, pero el sendero por el que habían llegado ya no existía. Los árboles se habían movido, el bosque había cambiado, atrapándolos en su laberinto viviente. Las sombras que habían visto en la cámara térmica ahora eran reales. Figuras oscuras que se deslizaban entre los árboles, cada vez más cerca. El pánico era absoluto. Fue entonces cuando Tomás se detuvo. Miró a Luna, a Nico, a Sara. «Graben esto», dijo con una calma aterradora. «Que el mundo sepa lo que vive aquí». Se giró para enfrentar a las sombras, convirtiéndose en un señuelo para que sus amigos pudieran escapar. Luna, con la cámara aún grabando, corrió junto a los demás, mientras los gritos de Tomás se mezclaban con las risas infantiles que ahora los rodeaban por todas partes. En su huida la cámara cayó al suelo, pero siguió grabando. La última imagen era una figura oscura, alta y sin forma, que se acercaba lentamente a la lente, hasta que todo se volvió negro. Días después, los equipos de rescate peinaron el bosque del silencio. No encontraron a los 4 amigos. Solo hallaron una cámara abandonada y un diario infantil. En la grabación final, recuperada de la tarjeta de memoria, justo antes del corte, se podía escuchar un último susurro, la voz de Luna rota por el miedo. «Si alguien ve esto, no siga nuestras huellas. El bosque recuerda». La toma final de la cinta es un plano fijo del viejo cartel oxidado a la entrada del bosque. Pero ahora algo había cambiado. Debajo de las palabras «No entres después del ocaso», una nueva línea había sido grabada en el metal, como si la hubiera arañado una mano invisible. «No entres. El bosque ya despertó».